Buenas noches para todos y vamos a conversar, resolver y plantear el final que lleva el número 4. Vamos a hacer dos, el número 4 y el número 5. Bueno, vamos. El número 4, ahí vas a ver la base de datos, ¿no? La base de datos está conformada, vamos a dejar quietita la cámara, por un código de vuelo, una capacidad y un importe unitario. Ahí está dibujada la base de datos, según el enunciado del final número 4. Como siempre, luego empiezan los movimientos, ¿ves? Yo lo llamo movimiento y acostumbro a poner las variables del movimiento en minúscula cursiva. Busco y leo atentamente el enunciado, fijándome cuál es la variable del movimiento que hace finalizar al proceso. Y en este caso es NA, que es número de agencia. Acordate que los enunciados de los finales están todos en mi canal. Y el cruce se establece por el vuelo solicitado con la base de datos que tiene los códigos de vuelo. Entonces ahí tenemos el lazo de existir ese código de vuelo. Bueno, ya habiendo dibujado eso, ponemos el planteo. A, que es lo que pide el problema. Listado de las solicitudes y su resultado. Apellido y nombre, el resultado es aceptado o rechazado, y en el caso de ser aceptado, el importe. La parte B pide los códigos de vuelo que hayan completado su capacidad. Por eso pongo capacidad corchete igual a 0, código de vuelo hay que informar. Y por último ahí tenés la parte C, el número de agencia y la corchete, que es la recaudación de cada agencia. Las agencias, dice el enunciado, que son 10. Bueno, acordate que la base de datos mide 200, pero las agencias son 10. Vamos a ver cómo planteamos eso. Entonces, como siempre, al comienzo defino un char, código de vuelo, lo igualo a 0 con un 0 entre las llaves, una capacidad que es de tipo entera, 200, también lo seteo en 0, un importe unitario en 200 que se setea en 0, ¿sí? Luego, ahí agregué en una segunda línea, en rojo, las cosas que fui agregando después, que van surgiendo con la resolución del problema. Un flotante, que es la recaudación de las 10 agencias, nace en 0. Y algunas variables controladoras, que son enteras, por supuesto. R, I, Q y T. Acá tenemos cómo cargar la base de datos con una controladora R, for, leer el código de vuelo, la capacidad y el importe unitario, ¿ves? Entonces ahí ya va dando forma a la resolución. Como el enunciado dice que el fin del proceso está dado por el número de agencia 0, es lo primero que vamos a leer. Número de agencia. Si el número de agencia es distinto de 0, no tengo que olvidarme de leer el resto de los movimientos, que son apellido y nombre, vuelo solicitado y cantidad de pasajes. Yo lo había puesto acá, ¿ves? Movimiento, apellido y nombre, vuelo solicitado y cantidad de pasajes. Ya leí número de agencia, ahí arriba, leo el resto de las variables y voy al motor de búsqueda secuencial. Si el vuelo solicitado no coincide con el código de vuelo en el vector que recorro con I,
e I es menor o igual a 200, porque en la posición 201 ya no la controlo, sigo buscando. Cuando lo encontré, salgo del motor de búsqueda y me fijo si realmente fue encontrado. Si no fue encontrado, informar código de vuelo inexistente. ¿Ves? Falso, código de vuelo inexistente. En el caso de haberlo encontrado al vuelo, lo primero que tengo que hacer es, acá está invertido, pero lo primero que tengo que hacer es, si la capacidad, subí, por supuesto, es mayor o igual que la cantidad de pasajes, porque no voy a vender lo que no tengo. Entonces, la capacidad del vuelo es mayor o a lo sumo igual que la cantidad de pasajes solicitados. Si es falso, ¿qué me pide ahí? Que informe el apellido y nombre y rechazado. ¿Ves? Listado de las solicitudes y resultado. Apellido y nombre y el resultado rechazado. Si salís por rechazado, no hay importe que calcular. Pero si realmente fue aceptado, actualizo la capacidad o el stock de pasajes, calculo el importe con una sencilla cuenta aritmética, que es importe unitario subí por cantidad de pasajes, y paso a informar lo que me pide el enunciado: apellido y nombre, aceptado, y pagó el importe que recién se calculó. Ahora, este importe va a engrosar la caja de ahorro del número de agencia. ¿Ves? Como el número de agencia es dato y va de 1 a 10, la recaudación sub número de agencia, como el número de agencia de 1 a 10, ese vector rec A va a tener 10 cajas de ahorro, le voy sumando el importe que calculé aritméticamente ahí arriba. Y así va surgiendo la recaudación de cada número de agencia. Vamos a alejarnos, así vemos el esquemático completo. Por supuesto, para pegar la vuelta, leemos número de agencia, volvemos para arriba y nos fijamos que sea distinto de fin, o sea, en este caso distinto de doble cero. Y se vuelve a repetir nuevamente el proceso con el motor de búsqueda, si existe cantidad de pasajes, con un control de stock, y así sucesivamente incrementando la recaudación de la agencia. Finalmente, en algún momento, va a llegar un número de agencia que sea 000. Entonces ya me voy. Me voy del lazo, esta es la parte A, ¿ves? La parte A, informar nombre, apellido, aceptado y el importe, y me voy, porque vino el 0. Y ahí tengo que informar códigos de vuelos completos. Los códigos de vuelo completo es cuando, ¿no es cierto?, la capacidad quedó en 0. Como son 200 códigos, ahí pongo, desde Q igual 1 hasta 200, ¿será que la capacidad que estoy leyendo con Q es igual a 0? Quiere decir que no quedó ninguna butaca. Si esto es así, informo código de vuelo sub Q. Acordate que lo que importa es el nombre del vector, no el nombre del subíndice. Lo podés guardar con R, recorrer con I y después informar con Q. No importa, lo que importa es el nombre del vector. Y después, como punto C, me pide ahí informar la recaudación de las agencias. Las agencias van de 1 a 10 y pongo for t igual 1 a 10, informar t, que es el número de agencias que va de 1 a 10, como dijimos antes, y el vectorcito de 10 posiciones que se llama rec A, que también va a ser sub t, porque va de 1 a 10. Entonces, este es el final número 4, es el tema de los vuelos, es un control de venta de vuelo,
muy sencillo. Siempre, si no escribís el código en forma directa, hacete el dibujito, hacete el cruce y tenete bien claro el enunciado. Si tenés bien claro el enunciado, ya vamos bien para su resolución. Ahí tenés la resolución. No me quiero alejar mucho porque la letra es pequeña. Muy bien. El final número 5 es un paso más. El final número 5 es un paso más, porque combina la base de datos con corte de control. Entonces es un paso más. Ya no es tan lineal la cosa. Bueno, fíjate cómo lo vamos a encarar. Esto lo plantea el final número 5. Miremos. Como siempre, paso 1. Armar la base de datos. Ahí vas a tener una base de datos que tiene código de componente hasta 1000, código de componente, stock, precio unitario, y tuve que dibujar un vector auxiliar que es importe por artículo, que llamé IART, que también va a tener 1000 posiciones, ¿ves? Que lo dibujé en paralelo. Muy bien. Como es siempre, ahora voy a los movimientos. Los movimientos son código de cliente, código de componente, descripción, cantidad. Me tengo que fijar si alguna variable de los movimientos coincide para generar el lazo con la base de datos. Y esto es así. Código de componente vectorizado con código de componente variable común. Entonces, muy bien, ahí hacemos el cruce con el motor de búsqueda. Pero el enunciado del final número 5 dice que el final, o el problema, finaliza cuando en cualquiera de las variables puede aparecer 0 o blanco. Pero resulta de que no puede ser cualquier variable la de 0 blanco, porque si es cualquiera no lo sacas nunca al problema. ¿Cuál podrá ser entonces de todas estas variables las que me determine el fin del proceso? Para eso necesitamos muy bien leer el enunciado, y el enunciado lo que plantea es la fabricación de un remito. ¿Por qué? Porque los códigos de clientes están agrupados. Entonces un remito tiene esta forma, ¿ves? R de remito con un número, con el nombre del cliente que pide los componentes, y ahí está, componente, descripción, cantidad y precio total, ¿ves? Tenemos que generar esto. Pero lógicamente, después viene el otro código de cliente. Cuando aparece el nuevo código de cliente, este código de cliente primero se convierte en código de cliente anterior. Y ya vos sabés que cuando aparecen dos procesos similares, surge el código de cliente anterior y el código de cliente, por lo tanto, esto es corte de control. Por lo tanto, una vez que determinamos cuál es la variable del corte de control, también estamos determinando cuál es la variable que hace finalizar el proceso, que es la misma variable del corte de control. Entonces, ahora podemos poner que el fin está determinado por código de cliente blanco, por ejemplo. Blanco yo lo represento con una B minúscula cursiva con ese techito allí. Blanco o 0 o lo que a vos te guste. Pero de todo este conjunto de variables que hacen al movimiento, así sean 25 variables, vos tenés que seleccionar para hacer finalizar el proceso
aquella variable que forma el corte de control, o sea, el que te pega ese saltito. Si elegís otra variable, no lo sacás nunca, ¿eh? Atención con eso. Entonces, ahora lo que vamos a generar es un remito con ese formato, ¿ves? Esa es la parte 1. La parte 2 me pregunta el importe total por cada artículo. Para eso generé un vector IART, importe por artículo, es decir, cuánto me dejó, qué sé yo, tal arandela, cuánto me dejó tal bulón, cuánto me dejó tal biela o cigüeñal o lo que sea. Es nominativo, es por artículo, importe total por cada artículo. Y el punto 3 pide el código de cliente que gasto más, o sea, de mayor importe total. Eso es un máximo. Esa es la determinación de un máximo. Por eso digo que ojo con el algoritmo de máximo y mínimo. Allá arriba de todo, podrás ver cómo estoy inicializando y haciéndole conocer a la máquina los distintos vectores. Ninguna novedad, siempre es así. Allí en color verde, creo que se ve clarito, el color verde es el importe RT de los 1000 artículos, cuánto generó de caja cada artículo. Definí una variable flotante de importe total y un máximo de cliente en -1, -1 peso. Y aquí con el for, como siempre, empiezo a cargar de 1 a 1000 con la variable t, el código de componente, el stock y el precio unitario. Bueno, como yo aquí en el dibujito cuando dibujé el remito, me di cuenta de que las compras están agrupadas por código de cliente, y que el código de cliente es la variable del corte de control, el código de cliente también hará finalizar el proceso. Por eso leo el código de cliente y pongo allí, mientras que sea distinto de blanco, entro. Y cuando entro a un corte de control. Armo la clave, código de cliente anterior igual a código de cliente. Y en el remito, lo primero que aparece es el nombre. Si en el remito lo primero que aparece es el nombre, informar el cliente es código de cliente. Porque ya lo acabo de leer recién, ¿ves? Ahí arriba. Entonces, el mismo código de cliente está en código de cliente y en código de cliente anterior. O sea, con eso no vas a tener problema. Y arranca con un importe total en 0. Todavía no le pude vender nada, digamos. Y ahí va el corte de control. Mientras que el código de cliente anterior sea código de cliente, leo el resto de los campos. Ojo, no hay que olvidarse de leer el resto de los campos. Código de componente, descripción y cantidad. No hay que olvidárselo. Bien, una vez que tengo leído el resto de los movimientos, voy al motor de búsqueda. Mirá, como siempre el motor de búsqueda compara, en este caso el lazo va por código de componente, ¿no? Entonces busco allí código de componente hasta 1000. Si salgo, a lo mejor encontré el código de componente. Si fue falso, informar código de componente inexistente. ¿Ves? Pero si sale por verdadero, para poder hacer la venta tengo que tener stock. Entonces stock sub i tiene que ser mayor o igual que count. ¿Cuál es el count? El que leí ahí, el pedido del cliente. Si esto es falso, informar stock insuficiente, lo cual es lógico. Luego, lo que hago es calcular el importe, porque hay stock, mediante el producto simple de la cantidad por el precio unitario sub i, porque lo encontré con i, y actualizo el stock. ¿Por qué está en color rojo? Pues yo me lo olvidé y lo agregué.
Lo agregué en color rojo, ¿ves? Stock subí menos igual Kant. Quedó actualizado para la próxima vuelta de otro cliente. Y el importe total de ese cliente es más igual el importe de arriba, ¿ves? Importe Kant por precio unitario, importe total más igual importe. También me olvidé el importe por artículo, que acá está, en rojo. El importe por artículo subí es más igual importe. Fueron cosas que fueron surgiendo aquí, a mí lo tuve que dejar un poco apretado porque es largo, el programa es largo, entonces bueno, lo superpuse. Entonces, punto 1. El punto 1 es, el código de cliente es código de cliente o código de cliente anterior. Y luego informo. Componente, código de componente. Tabulo, descripción desk, tabulo, cantidad Kant, tabulo y precio total es el importe que calculé con esa simple cuentita ahí de Kant por precio unitario subí. Para pegar la vuelta en el corte de control, leo código de cliente, me voy para arriba. Si el código de cliente es el código de cliente anterior es porque compró otra cosa. Leo el código de componente, la descripción, la cantidad, vuelvo a buscar con el motor de búsqueda. Me fijo si existe, me fijo, hago un control de stock. Si hay stock, hago la venta con las correcciones en rojo. Actualización de stock y el importe por artículo. Bueno, cuando salí, me va a quedar entonces un importe total allí, ¿ves? Importe total. El importe total es el valor del ticket final, que yo acá lo dibujé, mirá, ¿ves? Sería el pesos el importe total, 25.000 más 16.500, ¿no es cierto? Entonces, quiero determinar qué cliente fue el que gastó más. Entonces, si el importe total es mayor que el max importe total, ahí puse max importe total en menos un peso, va a salir por verdadero, ¿no? Max importe total, se hace I total y el máximo cliente, como siempre digo en el corte de control, que así es, el máximo cliente es código de cliente anterior. Ojo con eso. Porque el último código de cliente, que es este, es el que me hizo salir del corte de control. Entonces, el máximo cliente hasta ahora es ese, código de cliente anterior. Informo, el importe total a abonar es I total. I total. Y ahora me voy al while de afuera a ver si es distinto de blanco. Si es distinto de blanco, de nuevo, armo la clave y plancho el I total. Ojo con esto, se plancha el I total porque es del cliente anterior, ¿no? Entonces, informo, el cliente es código de cliente, pregunto por la clave, leo el resto de las variables de los movimientos, aplico el motor de búsqueda secuencial, trato de ubicar el componente si existe o no. Si existe, me fijo si hay stock y empieza todo el proceso a repetirse nuevamente. Puede ser que haya gastado más. Si gasto más, acá se cambia el código de cliente y siempre va a ser el código de cliente anterior. Cuando llegó el código de cliente blanco, me voy de todo este proceso, y ahora puedo informar el punto número 2. Informar el importe total por artículo, como son 1000, desde J1 hasta 1000, informar y ART sub J, que es el importe por artículo, o sea, nominativo, ¿no es cierto? Y luego, como punto 3, me pide informar cuál fue el cliente que gastó más. Y ahí dice, el código de cliente de mayor importe total es max clie. Acordate que max clie ancla o fija el código de cliente anterior, porque es corte de control. Entonces, un pasito más en el final número 5, que es manejo de base de datos con corte de control.
Bueno, lo mismo de siempre. Espero que sea de tu provecho, tu utilidad, tu aprendizaje. Cualquier pregunta, el mail siempre está a tu disposición.